¿Tenemos? Ezequiel capítulo 22, verso 30, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Wow, esto es lo que leímos, no es para que tenga terror, sino que es una profecía que se ha cumplido. El libro de Ezequiel relata en el capítulo, después si usted lo quiere leer en su casa, relata lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Jerusalén, que era la capital de Israel y el centro de adoración. Desde Jerusalén debía salir la ley para todos los demás pueblos, para que todos los demás pueblos y aún todas las demás tribus conocieran a Dios. Se había corrompido, ¿sí? Dios comienza a recriminarle, que decía en sus lugares, desde Jerusalén hubo muerte, hubo maldad, desde Jerusalén se cometieron homicidios, se cometieron hurtos, violencia, todo lo que Dios había aborrecido, todo lo contrario a lo que Dios le había manifestado como propósito, Jerusalén lo había llevado adelante. Y es por eso que Dios trae sobre Jerusalén juicio. Y el juicio principal sobre Jerusalén era que Dios lo iba a raer de la tierra, lo iba a quitar de su tierra. Y saben que en ese tiempo tenían la costumbre los reyes invasores no solamente de tomar posesión de la tierra, sino que a los que vivían ahí los llevaban y los desparramaban en otros lugares donde ellos mismos habían conquistado. ¿Para qué? Para hacerles perder sus tradiciones, para hacerles perder sus costumbres, para hacerles dejar a un lado sus dioses antiguos y se convirtieran a los nuevos. De esa manera era que invadían no solamente para desarraigar de las tierras, sino para desarraigar de los corazones la adoración a los dioses que se llevaba adelante en esos lugares. Y esto había sucedido con Jerusalén. Jerusalén había sido sitiada, invadida por Babilonia. Jerusalén había visto el juicio que merecían sus propias decisiones, sus propios pecados, sus propias maldades. Había pagado por todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Le dijo, si ustedes hacen así, van a recibir esto. Recuerda allí Deuteronomio 29, o 28 y 29, las maldiciones por la desobediencia. Y todo eso vino sobre Jerusalén, sobre Israel. ¿Por qué? Porque no habían escuchado la voz de Dios, ¿sí? Por eso decimos que es una profecía cumplida, porque vemos que fue invadido por Babilonia. Pero vemos algo que nos impacta, porque lo que leíamos en el verso 30, si bien parecía que por sus pecados y por sus actos Israel no tenía salvación, parecía que iba a ser inevitable e inminente el juicio de Dios, la destrucción sobre Jerusalén, Dios dice algo maravilloso en el versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Si bien Dios estaba ofendido por el pecado de su pueblo, pero nos está diciendo este versículo que esa destrucción que iba a venir sobre Jerusalén podía ser detenida. ¿Usted entendió lo que leímos? Si bien se había ganado, había comprado todos los números Jerusalén para que el juicio viniera, para que sea destruido, para que perdiera todo lo que tenía, pero Dios dice, había una salida. Había algo por hacer. ¿Para qué? Para que yo deteniera mi mano. Y no que Dios cambie, sino que que viniera a ponerse en medio, a ponerse en la brecha, hiciera cambiar los corazones de este pueblo que estaba totalmente corrompido. ¿Y saben qué es esto que estaba buscando Dios? Dios buscaba un intercesor, alguien que intercediera entre Dios y el pueblo. ¿Para qué? Para que la destrucción
no viniera sobre Israel. Pero dice que no lo halló. Un intercesor que proclamara lo que Dios estaba reclamando, que proclamara la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios y la destrucción pasara de largo y alcanzaran el favor de Dios, rindiéndose en obediencia a Él. Pero necesitaban un intercesor. Dios mismo dice, busqué uno y no lo hallé. Busqué a alguien que se pusiera ahí en el medio, que clamara, que rogara, que los hiciera ver el error en el cual habían caído, y no hubo nadie. O sea que vemos que lo que se aproximaba sobre Jerusalén tenía remedio, tenía una salida, y esa salida era un intercesor. Y saben que cuando nosotros hablamos de intercesión o intercesor, ¿de qué piensa que estamos hablando? Bueno, pero cuando hablamos del papel de un intercesor, ¿de qué estamos hablando? De alguien que ora. Nosotros tenemos la costumbre, no, aquí no hay intercesor, no, aquel que está orando. Ese es un orador. Porque un intercesor no hace solamente eso. ¿Sí? Un intercesor ora, pero no hace solamente eso. Y es esto lo que dice Dios. Un intercesor era aquel que debía traer luz al pueblo. Un intercesor era aquel que debía ponerse en el lugar del pueblo. ¿Para qué? Para que sintieran lo que estaban sintiendo, para compadecerse de ellos y hacerlos volver a su Dios. Para que la destrucción pasara de largo y vieran el favor. Era muy importante tener a alguien así a la brecha, y saben que Dios mismo declara, y yo busqué entre ellos un intercesor. ¿Sí? Y la palabra, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios no ha cambiado. Y Dios mismo ha enviado un intercesor, que es Jesucristo, quien intercede por nosotros delante de Dios. ¿Sí? Y intercede en nosotros poniéndose en nuestro lugar, en nuestros zapatos. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Y Él clama, Él ascendió. Dice la palabra que el cuerpo de Jesús, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? No estaba el cuerpo de Jesús. Él ascendió con su cuerpo. Y Él como Dios y como hombre intercede por su pueblo, por su iglesia. Y este intercesor, la cabeza ha comisionado, declara la palabra, esto es algo de lo que decía el pastor Alejandro el miércoles, ha comisionado a un grupo que hiciese la misma tarea que él llevó y lleva adelante. ¿Sí? Porque cuando hablamos de comisión significa que se nos ha metido dentro de un plan para cooperar. De ahí viene el co. Hemos sido metidos en la comisión para cooperar en esta tarea de intercesión. ¿Para qué? Para que lo que está por venir sobre la tierra, que es inminente, no alcance a aquellos que Dios ha venido a salvar. ¿Saben que hoy hay mucha gente padeciendo? Yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que está sufriendo acá en la tierra? Diríamos, puedo entrar yo en el listado, porque todos pareciera que sufrimos, pero aquellos que no tienen esperanza, ese verdaderamente está sufriendo. Hay muchos que están padeciendo hoy. Y están padeciendo los síntomas del pecado. Porque el problema que hoy tiene la gente, hermano, no es que no tiene dinero, no es que está enfermo, no es que la familia se le dividió, no es que pareciera que se siente solo. No es un problema de identidad lo que hoy tiene la gente. Lo que tiene la gente sin Cristo es un problema más grave, mayor aún, que se halla en su corazón, y es el pecado. Ese es el verdadero problema. Todo lo demás, todo lo que sucede y lo que se ve a simple vista, son los síntomas. Son los síntomas. Esto cuando nos duele la muela. ¿Vieron cuando nos duele la muela que parece que nos agarra el dolor de cabeza, el dolor de oído? No sé, nos duele, parece todo el cuerpo, no queremos hacer nada, nos agarra el mal humor y todo junto. Pero hay un solo problema que va más adentro, que es una infección que está causando esa muela allí. Que la podemos aliviar con un paracetamol, se pasa el dolor, pero la infección sigue allí. ¿Sí? Y lo mismo sucede en el hombre. Al hombre le podemos decir, che, Dios te ama y te va a ayudar. Tienes un problema económico, bueno, Dios te va a bendecir. Y es un problema momentáneo, pero el problema sigue estando. Hoy muchas veces ofrece así un paracetamol desde la palabra. ¿Para qué? Para que aliviarle la carga del día o de la semana.
Pero hay un problema mayor, que es el pecado. Y hablamos de pecado, ¿por qué? Porque el problema del pecado ya ha sido resuelto. Y lo ha resuelto Cristo. Hoy ya para aquellos que están en Cristo el pecado no es un problema. ¿O no es así? Sí que batallamos con él todos los días, pero ya no es un problema. Porque hoy tenemos el poder para decirle que no. Cristo lo ha resuelto. El problema está en aquellos que no tienen a Cristo. Y para aquellos que no tienen a Cristo, Dios ha comisionado a un grupo. A este grupo que ya ha salvado. A este grupo que ya le ha resuelto ese grave problema del pecado. Porque todos estábamos allí, con ese problema y todos sus síntomas, hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Y lo resolvió. Y nos transformó. Y nos cambió. Y nos dio una nueva vida. Y ahora nosotros realmente podemos ser parte de esta comisión y de este plan que Dios tiene de salvación sobre la tierra. Y es esto lo que dice allí, libro de San Lucas capítulo 13, versos 6 y 9. Porque quiero que entendamos cuál es nuestra tarea. Dice Lucas 13, 6 al 9, dijo Jesús, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí? Esta parábola que decía Jesús, la estaba refiriendo primeramente a su ministerio. Jesús estuvo ¿cuántos años en la tierra? 33 años. De ministerio. 3 años. ¿Sí? Quede corta ahí. 3 años estuvo de ministerio. Estuvo pidiendo, rogando por su pueblo, por los judíos. Él vino a los judíos y estuvo 3 años porque Dios estaba para traerlos. Pero Jesús vino para la salvación de ellos. Y dijo, déjalo que yo cabe, déjalo que yo los abone, a ver si esta viña da fruto. Y vemos que sí que hubo un remanente de allí que se levantó de entre los judíos que ha dado fruto. Pero esta tarea, esta comisión, nos deja ejemplo de lo que nosotros llevamos adelante en esta tierra. Porque como dijimos, todos nosotros conocemos gente que hoy se encuentra sin rumbo, sin sentido, que hoy te disfrazan detrás de una sonrisa que está todo bien y nosotros sabemos que no está todo bien. Y esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado son a las que Dios nos ha enviado. ¿Para qué? Para comunicar y hacer esta tarea. ¿Qué hacía el viñador? ¿Qué hacía el viñador? El viñador dice, cavaba y abonaba. Ahondaba y abonaba. ¿Para qué cavaba el viñador? Pero ¿alguien alguna vez plantó un árbol? Yo me he plantado 2, se murieron ahí, pero el tercero la vencida, yo estoy orando para cuándo lo voy a plantar. Pero cuando uno cava, porque está hablando de cavar, está hablando de sacar tierra, ¿para qué? Para poner otra cosa en ese lugar. ¿Sí? Que es el abono. ¿Sí? El abono. Los nutrientes de la tierra. Y saben que nuestra tarea, y esta es una tarea que se hace con la palabra y con el Espíritu, pero que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros somos enviados. Decía el pastor Alejandro, no son los ángeles, no esperemos que un ángel, oramos y decimos, Señor, mándale un ángel para que entienda. No, nosotros somos los que vamos. Nosotros somos los que tenemos que testificar y dar a conocer. ¿De qué manera? Bueno, ahondando por medio de la palabra, sacando lo que no sirve, sacando a luz aquello que el pecado está escondiendo en su vida. ¿Para qué? Para poder realmente soltar el nutriente y esa planta pueda dar fruto. Porque esa es la tarea de un intercesor. Un intercesor no solamente ora, Señor, manda a la gente a la iglesia. Un intercesor, como decía el pastor el otro día, va, se preocupa. Y esta es la gran diferencia, que va más allá de repartir un folleto y decir Jesús te ama. Es interesarse en la otra persona. Porque es esto lo que decía Jesús, lo que decía Dios a Ezequiel. Alguien que se pusiera en el lugar de otro. Alguien que viera la situación del otro. Y hoy no, nosotros si bien muchas veces conocemos las cosas que pasan,
pero no nos estamos poniendo en el lugar del otro como iglesia. Y ese sentir es el sentir que hubo en Cristo, que se puso en nuestro lugar y sufrió nuestros dolores. Y que aun cuando lo injuriaban colgado en la cruz, Él decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él se puso en nuestro lugar y la tarea nuestra es ponernos en el lugar de aquel que hoy está perdido. Ponernos en el lugar de aquel que se duele, que llora, de aquel que vemos con la familia destruida y no podemos decir, bueno, se lo merece. Se lo merece. No, tenemos que dolernos. Y esto no es algo que nosotros podamos forzar, hermanos. Que usted anota acá, bueno, ¿qué tengo que hacer yo cuando veo una necesidad? Bueno, me voy a doler y empiezo a hacer. No, es algo que produce el Espíritu en nuestros corazones. Ese peso debe estar sobre nuestras vidas, porque nosotros hemos venido de ahí. ¿O no? O usted nació acá y nunca le pasó nada. Yo nací cristiano y fui cristiano hasta el día de hoy. Ninguno nació cristiano. Tuvimos que arrepentirnos todos un día. Y sabemos el dolor y la consecuencia de lo que produce el pecado. Hasta quizás venimos arrastrando consecuencias hasta el día de hoy, producto del pecado. O sea que conocemos lo que es estar del otro lado. Pero ahora ese conocimiento de lo que es estar del otro lado nos lleva a nosotros a conmovernos por aquellos que están perdidos. Dice que cuando Jesús vio las multitudes, dice que se compadeció de ellas porque las veía como ovejas que andaban sin pastor. No tenían quien las abrazara, quien las consolara, quien las guiara, quien las alimentara. Y esas tareas de la iglesia, esas tareas de nosotros, de todos aquellos que conocemos la verdad. No importa si tenés un ministerio o no tenés un ministerio, si has conocido a Jesús y has recibido de su gracia, esa gracia que has recibido la tenemos que dar en otro. ¿Sí? ¿De qué manera? Como dijimos, interesándonos en el otro. Interesándonos en el otro. Cuando te vienen a pedir oración, te pido oración por mi familia, bueno, dale, vamos a orar, lo comparto el grupo ahí, que es una iglesia orando. Pero le volviste a preguntar, ¿se resolvió el problema? ¿Te acercaste? ¿Buscaste la manera de extenderle la mano y decirle, che, mirá, vamos a probar con esto? Che, mirá, yo quiero orar con vos, vení, acercate. Nos interesamos realmente en el otro, porque de eso se trata, hermanos. Es eso lo que hace la diferencia. Saben que hoy vivimos en una sociedad y en un mundo muy egoísta donde mira para sí mismo, donde lo primero es su necesidad, donde primero es lo que a ellos les hace falta, donde primero es estar bien uno mismo y bueno, yo me ocupo de mí y que los demás arreglen. Pero no debe ser así con la iglesia, porque la iglesia se va enviada a hacer luz en medio de esta oscuridad, a hacer sal en medio de este mundo que se está pudriendo, que se está deteriorando. Pero nada podemos hacer si no comenzamos a ponernos en el lugar del otro, de aquel que está donde yo me encontraba. Porque ¿qué hubiera sido de vos y de mí si otro enviado por Dios no se hubiera interesado, no se hubiera detenido, si no te hubiera mirado, si no hubiera extendido la mano, si no hubiera hecho una oración, si no te hubiera dado una palabra de vida? ¿Dónde estaríamos todavía nosotros hoy? Si otro no hubiera hecho ese trabajo de intercesor, atendiendo a nuestra necesidad. Porque es eso a lo que nos manda el Señor. Cuando el Señor da el ejemplo de... ¿Cómo se llamaba este? Del mendigo, de ese que estaba tirado al costado del camino. No, el que estaba tirado allí, que nadie lo quería atender. Bueno, la parábola que cuenta del buen samaritano, ¿sí? Cuando Jesús cuenta eso, primero expone a todos los judíos, dice un escriba, un sacerdote, ninguno se interesaba y manejaban muy bien la ley y sabían la palabra como ninguno y servían como los mejores. Pero Jesús le estaba reclamando que no se estaban poniendo en el lugar del necesitado. Y los comparaba con un samaritano, que un samaritano para los judíos era una persona inmunda, inmerecedora de la gracia. ¿Por qué? Porque se había contaminado con los otros pueblos. Compartía quizás los mismos dioses, muchos de ellos. Pero Jesús dice, este samaritano ha hecho mucho mejores cosas que ustedes, que están todo el día en el templo.
No estoy diciendo a ustedes que tanto olvídense, a ellos les decía Jesús. Pero Jesús nos está mostrando algo muy importante allí. ¿A qué está atento Dios? ¿Qué está mirando Dios? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué está mirando Dios? ¿Está mirando de qué manera vos predicás, si sos el mejor de todos? ¿O de qué manera danzás? ¿O de qué manera cantás? ¿Qué está mirando Dios? ¿Cómo estamos llevando el Evangelio? ¿Cómo estamos dando las buenas nuevas? ¿Cómo nos estamos interesando por aquel que está perdido? ¿Cómo estamos abrazando a aquel que está dolido? ¿Cómo estamos consolando a los enlutados? ¿Cómo estamos llevando paz a donde hay crisis, tormentas? ¿Cómo está llenando la iglesia? Porque nosotros somos esa iglesia. Y ninguno escapa de esa responsabilidad. No, porque yo recién me estoy restaurando. No, ninguno escapa de esa obligación y demanda de parte de Dios. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Y esto muchas veces se vuelve una carga cuando no sentimos lo que Cristo sintió. Ahí se vuelve una carga. Pero cuando nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, déjame decirte que tu corazón se va a llenar de gozo, de paz cuando llevamos adelante esta tarea. ¿O no es así? ¿O no le ha pasado? ¿O no le ha pasado que al dar su corazón es retribuido? Y usted se llena de algo que no lo puede contar, no lo puede experimentar, pero siente una libertad, siente un alivio. ¿Por qué? Porque antes estaba ese peso. Pero cuando consolamos, cuando saciamos la necesidad, nuestro corazón se alivia. Porque está en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos algo muy importante en este tiempo. Que la necesidad sigue estando. La necesidad está donde miremos. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera necesitamos salir de nuestro hogar para ver necesidad en nuestros familiares que no quieren saber nada. Y ni hablar cuando nos empezamos a mover en las áreas donde nos toca, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Siempre está allí la necesidad. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa necesidad? ¿Estamos tomando el compromiso? ¿Estamos asumiendo nuestra responsabilidad, nuestro papel? ¿Estamos realmente llevando adelante el ministerio del Evangelio? ¿Lo estamos llevando adelante? Nosotros conocemos la salida. Conocemos el camino, ¿no es así? ¿O no conocemos el camino? Conocemos el camino. Y no el camino a la iglesia, el camino a Cristo. Conocemos. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. No podemos callarlo. Los mismos apóstoles decían, nosotros no podemos. Hay algo más fuerte en nuestros corazones que nos impide callar lo que hemos visto y oído. Y eran azotados y casi nos vamos a predicar igual. No puedo. Yo imagino a algunos que recién se convertían, pero Pedro, nos van a azotar otra vez, no me puedo detener, no puedo callar esto que ha sucedido. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Que haya ese deseo en nuestros corazones de poder ir, porque la demanda ya está hecha de parte de Dios, de que vayamos. Ahora, ¿cómo va nuestro corazón cuando vamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo testificamos? ¿Cómo damos a conocer a este Dios que nos ha transformado y nos ha cambiado la vida de una manera tan radical, que ha marcado un antes y un después en nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos? Porque muchas veces las motivaciones no son las correctas. Vieron que muchas veces buscamos el aplauso, buscamos el reconocimiento, buscamos, no sé, que vean que realmente yo soy importante, que vean que si yo no lo hago, no lo hacen. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Porque sí que hay que salir, ¿sí? Sí que dijimos, hay que cavar, hay que soltar la semilla, hay que abonar la tierra, pero ¿cuáles son nuestras motivaciones para hacerlo? Cuando el pueblo de Israel se encontró sin intercesor, era porque a nadie le interesaba lo que estaba pasando. Ellos sabían que estaban haciendo las cosas mal. Ellos sabían que estaban en esa situación por sus propias decisiones, pero nadie se interesó por el otro. Nadie se interesó por el otro. Y qué triste, y qué feo que suceda eso en nosotros, cuando nosotros hemos recibido todo por gracia.
cuando hemos sido amados inmerecidamente, cuando hemos sido abrazados en medio de nuestra inmundicia, cuando se nos extendió la mano, cuando no había respuesta, cuando no había salida. O sea que no podemos dar menos de lo que hemos recibido. No podemos ofrecer menos a este mundo de lo que Dios nos ha dado. Debemos realmente movernos en ese amor. Ese es el amor que cubre multitud de pecados que dice la palabra. Ese es el amor. No el que apaña pecado, cubre multitud de pecados porque se interesa en el que está perdido. Se interesa en aquel que está enlutado. Se interesa en aquel que no tiene hoy una respuesta. Y nosotros conocemos el camino. Y nosotros sabemos cuál es la tarea. Y nosotros somos aquellos que deben empezar a movilizarse. Quizás vos dirás, si yo lo estoy haciendo bien, gloria a Dios, debemos perseverar. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Pero ir más allá. Como decíamos hoy, ir más allá de soltar un Jesús te ama. Ir más allá. Hasta que no veamos esa vida restaurada, hasta que no lo veamos a los pies de Cristo, hasta que no lo veamos realmente que Dios ha hecho una obra en Él, no dejemos de obrar, de actuar, de extender la mano. No dejemos, no nos olvidemos, no, yo ya lo puse en oración, no quiere saber nada, no. Sigamos insistiendo, sigamos moviéndonos en ese poder y amor de Dios, porque sabemos que hay salvación en esto. Dios nos lo garantiza. Sabemos que hay salvación. Esa es nuestra seguridad. No salimos al mundo para condenarlo. No salimos al mundo para decir, che, esto no quiere saber nada, Señor, mandale fuego. No. Sabemos que va a haber salvación porque Dios lo ha prometido en su palabra. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que va a haber salvación por medio de la locura de la predicación, porque es esto lo que enseña la palabra, no por la oración, por la predicación hay salvación. Por eso vemos que la intercesión es más que orar, es testificar, es dar a conocer, es compartir el Evangelio, es alcanzar al que está perdido. ¿Por qué? Porque hay seguridad de salvación. Porque a mí me predicaron y me salvé. Y estoy aquí porque a vos te predicaron y te salvaste. O sea que hay poder por medio de la predicación del Evangelio. Quizás las expectativas del que salió a predicar no eran las mejores, pero Dios obró por medio de esa palabra. Y Dios obra por medio de su iglesia. Y las puertas del Hades dicen que no van a prevalecer contra ella. No hay nada que pueda detener la iglesia. Entonces, vemos que hay más de una razón para comenzar a dar a conocer a este Dios verdadero. A este Dios que nos ha prometido no solamente salvación para nosotros, sino para los nuestros. Para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y esto que compartimos en esta mañana es a colación de lo que Dios viene hablando. ¿Sí? A lo que Dios viene hablando. Porque no somos iglesia dentro de este lugar solamente. Somos iglesia donde estamos, donde nos movemos. A donde vamos, el Espíritu está allí. ¿O no es así? No, el Espíritu se queda acá adentro, nosotros venimos a buscarle el Espíritu acá y salimos hasta donde nos llega el Espíritu. No. El Espíritu va con nosotros, está en nosotros y va con nosotros, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Por eso tenemos seguridad de que las cosas suceden cuando vamos, cuando salimos, pero con esta intención, con este propósito. Cuando salimos realmente convencidos de que Dios me ha prometido que va a haber salvación, yo voy a abrir mi boca. No voy a dudar, tú me dijiste, Señor, que va a haber salvación, por eso te ruego que haya salvación. Que tú alcances este corazón que has puesto delante de mí, que yo pueda hablarle inteligentemente, con las palabras justas, que pueda darle a conocer a este Cristo de gloria, porque no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vos y yo conocemos esa verdad. Y vos y yo conocemos esa verdad. Tenemos que comenzar a darla a conocer a otros. Amén. ¿Entendemos esto en esta mañana? Vieron que hay para hacer cosas, muchas veces decimos, no, yo no sé en qué trabajar para Dios, están todos los cargos ocupados. ¿Saben que lo único que hace acá la iglesia, saben lo que hace la iglesia, la actividad de la iglesia, es para fortalecer y dar crecimiento a la iglesia? ¿Sí? Para que usted salga afuera con todas las herramientas o con las mejores o mayores herramientas que pueda. Pero el ministerio está allá afuera. Acá nos reunimos, acá es un centro de reunión donde oramos juntos, nos fortalecemos. ¿Para qué? Para salir afuera.
para impactar allá afuera, para dar a conocer, para que cuando salgamos, no volvamos con las manos vacías. ¿Sí? No volvamos con las manos vacías, algo traigamos. A almas, me refiero a almas. Algunos traigamos. ¿Sí? Algunos traigamos. Muchas veces nosotros vemos que los más nuevos, los que van llegando, parece que son los que más van trayendo. ¿Qué pasa? Lo demás, hemos perdido ese deseo, esa intención. No hemos jubilado, hemos dicho, no, ya está, yo ya completé las 100 almas que Dios requería. ¿Dónde dice eso? Pedro en una predicación metió 3.000. ¿Dónde dice eso? Debemos seguir dando a conocer porque todavía hay muchos. Hay muchos. No lo veas con tus ojos. Velos con los ojos de Dios, con el poder del Evangelio, porque todavía hay muchos que deben ser alcanzados. Decía la palabra el día sábado también. La cosecha está lista. ¿Sí? Decía, vayan a cegar, dice, vayan a cosechar, decía el Señor. No vayan a cosechar, vayan a traerlo, ya están, decía, ya están, vayan a traerlo. Y cuando soltamos la palabra vemos que uno se convierte, uno se quiebra, uno abre su corazón, otro pareciera que era el más duro y te terminó contando algo que a nadie le contaba. ¿Por qué? Porque Dios ya está trabajando. En esta tarea no estamos solos, está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, el que nos da el poder. ¿Para qué? Para que haya salvación. Para que haya salvación. No para mi fama, el poder no es para tu fama, no para que sea, allá anda, no sé, la hermana Victoria Hugo, arrimate a la casa que la hermana tiene un poder, te quita demonios, dolores de panza, pero que la gente agarra por cualquier lado. No, el poder es para que haya salvación. Eso es lo importante. Por el problema, el dolor de panza se va a ir. A lo largo de la corta se va, pero la salvación que viene es para vida eterna. ¿Amén? ¿Usted lo cree?